Desde hace siglos, la humanidad ha buscado pruebas de que Dios existe, pruebas de que el cielo no está vacío, pruebas de que la fe no es solo una emoción, sino un encuentro real con lo sobrenatural. Algunos creen que todo puede explicarse con ciencia, otros creen que todo es cuestión de fe, pero hay acontecimientos que se sitúan en un punto inquietante, donde la ciencia se detiene, la razón duda y el misterio permanece. La Iglesia Católica ha sido, a lo largo de la historia, una de las instituciones más cautelosas al hablar de milagros. Lejos de aceptar cualquier relato extraordinario, ha desarrollado procesos largos, estrictos y en muchos casos implacables. La mayoría de los supuestos milagros son rechazados. Solo unos pocos, tras décadas de investigación médica, científica e histórica, reciben reconocimiento oficial y aún así no se imponen como obligación de fe. La Biblia relata milagros realizados por Dios, mares que se abren, muertos que resucitan, ciegos que ven. Pero no menciona fenómenos modernos, análisis de laboratorio, biopsias, estudios clínicos o resonancias magnéticas. Y es aquí donde surge la pregunta que incomoda a muchos. ¿Qué hacemos cuando ocurre algo que no contradice la Biblia, pero que la Biblia tampoco describe? ¿Qué ocurre cuando la ciencia dice no sabemos y la fe responde algo más está ocurriendo? Uno de los casos más desconcertantes es el de los llamados milagros eucarísticos. Según la fe católica, en la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para muchos, esto es solo un símbolo. Para otros, una creencia literal. Pero en distintos momentos de la historia han ocurrido hechos que desafiaron incluso a quienes dudaban dentro de la misma Iglesia. En varios casos documentados, hostias consagradas comenzaron a sangrar o transformarse en tejido orgánico. Cuando estos tejidos fueron analizados, sin informar a los científicos sobre su origen, los resultados coincidieron una y otra vez. Tejido cardíaco humano, específicamente del miocardio, con signos de haber sufrido estrés extremo. Sangre humana del tipo AB, el mismo tipo encontrado en el sudario de Turín. No había conservantes, no había manipulación genética, no había explicación química suficiente. La Iglesia no proclamó estos hechos inmediatamente. Pasaron años, a veces siglos, antes de emitir un juicio. Y aún hoy no obliga a nadie a creerlos, pero los hechos permanecen. La Biblia no describe análisis de ADN, tampoco los niega. Simplemente guarda silencio, y en ese silencio el misterio se impone. Otro fenómeno que desconcierta tanto a creyentes como a escépticos es el de los cuerpos incorruptos. A lo largo de la historia, algunos santos católicos han sido exhumados décadas, incluso siglos después de su muerte, y sus cuerpos se han encontrado sin signos normales de descomposición. No estaban embalsamados, no estaban conservados por químicos modernos. Algunos incluso mantenían flexibilidad en la piel. La ciencia conoce procesos de momificación natural, pero muchos de estos casos no encajan en esos parámetros. Ambientes húmedos, ataúdes simples, ausencia de condiciones favorables. Y aún así, los cuerpos permanecieron. La Iglesia no afirma que esto sea una prueba automática de santidad, pero tampoco puede ignorarlo. La Biblia habla de resurrección, no de incorruptibilidad. No explica este fenómeno, pero tampoco lo contradice. Luego están las curaciones inexplicables, especialmente las asociadas a lugares como Lourdes. Personas diagnosticadas con enfermedades terminales, documentadas con estudios clínicos previos, que experimentaron curaciones instantáneas, completas y permanentes. No mejoras graduales, no remisiones temporales, curaciones que la medicina no puede reproducir ni explicar. Para que una curación sea reconocida como milagrosa, debe cumplir criterios extremadamente severos, diagnóstico certero,
pronóstico irreversible, curación inmediata, ausencia de tratamiento que la explique y estabilidad en el tiempo. Muchos casos fallan. Algunos pocos pasan todas las pruebas. La Biblia habla de Jesús sanando enfermos. No habla de comités médicos internacionales confirmando diagnósticos, pero el resultado es el mismo. La enfermedad desaparece sin causa natural conocida. Quizá uno de los objetos más estudiados, debatidos y analizados de la historia sea el sudario de Turín. Una tela que muestra la imagen de un hombre crucificado, con heridas coincidentes con la crucifixión romana descrita en los Evangelios. La imagen no es pintura, no es dibujo, no es pigmento. Contiene información tridimensional imposible para un artista medieval. Se han realizado pruebas químicas, ópticas, forenses. Algunas dataciones han generado controversia. Otras investigaciones han abierto nuevas preguntas. Nadie ha logrado reproducir exactamente la imagen con tecnología moderna sin destruir la tela. La Biblia menciona lienzos en la tumba. No describe imágenes impresas. No explica el sudario, pero tampoco ofrece una alternativa que lo invalide. También existen fenómenos marianos, apariciones, mensajes, signos solares, observados por miles de personas al mismo tiempo. La Iglesia nuevamente no acepta a todos. La mayoría son rechazados. Algunos, tras décadas de estudio, son reconocidos como dignos de fe, no obligatorios, no dogma, pero presentes. La Biblia advierte sobre falsos signos. La Iglesia también. Por eso investiga, por eso duda, por eso tarda, porque un milagro falso daña la fe más que la incredulidad. Y aún así, algunos casos resisten todo escrutinio humano. Entonces surge la pregunta clave. Si la Biblia no explica estos milagros, ¿significa que no vienen de Dios? La Biblia tampoco explica la electricidad, los antibióticos o los trasplantes de corazón. El silencio bíblico no es negación, es límite histórico. La Biblia no fue escrita como manual científico, sino como testimonio de salvación. Estos milagros no agregan doctrina, no cambian el Evangelio, no reemplazan a Cristo. En la teología católica no son necesarios para la salvación. Son señales, no para convencer a quien no quiere creer, sino para interpelar a quien se pregunta si el cielo sigue actuando. La fe no nace del milagro, el milagro nace de la fe. Y aún así, incluso frente a lo inexplicable, muchos seguirán dudando. Porque el mayor milagro no es un cuerpo incorrupto, ni una hostia que sangra. El mayor milagro es un corazón que cambia. La Biblia puede no explicar estos fenómenos, la ciencia puede no comprenderlos, pero siguen ahí, desafiando certezas, incomodando extremos, recordando que quizá, solo quizá, la realidad es más grande de lo que vemos. Y al final, la pregunta no es si creemos en los milagros. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que no lo sabemos todo.